Entonces, nosotros tenemos que una distribución con varianza mixta es una distribución normal, pero que la varianza yo le voy a colocar una variable aleatoria para que hayan datos atípicos. Entonces tenemos x igual a una media más una variable w multiplicada por la matriz A por Z, donde Z es una matriz normal con media cero y varianza idéntica. Matriz de varianzas y covarianzas idénticas. O equivalentemente a que Z sub I distribuye I de normal 0, 1. Eso es equivalente. Entonces teníamos que U también era un vector de variables aleatorias, ¿cierto? Ajá, una variable. Y A era, más adelante es que se convierte en la identidad o desde ahí ya la Esta identidad. es la raíz de menos un medio. La que es la identidad es la varianza de Z. Ok. ¿No? Esa es la que se llama la raíz de la matriz. Ah, que es, ya me acordé. A es una matriz de desviaciones estándar. Eso sí, cierto, es análoga a la desviación estándar. Entonces vamos a ver una muy importante y es la señora T multivariada. ¿Listo? Muy importante. Iría como hacia lo mismo, pero como aplicando grados de libertad o algo así. Correcto. T multivariada. Entonces la T multivariada es un caso particular de la distribución normal con varianza mixta. Y es cuando W, al igual que así, que es una T? Una T normal es una normal sobre la raíz de un h cuadrado sobre sus grados de libertad. Y esto distribuye nu grados de libertad. Al igual que esto, que como se define la T univariada, la T multivariada se define como X que distribuye, bueno, va a ser una de estas señoras, pero W va a ser 1 sobre V. Con V, una distribución gamma, grados de libertad medios, grados de libertad medios. ¿Listo? Ese va a ser la diferencia. Y ahí tenemos la distribución. Que Sí, sí, sí. O sea, la distribución de W multivariada lo que sigue da. siendo, Sí, sí, sí. W sigue siendo la variable aleatoria acá también, ¿cierto? Sí. W es la variable aleatoria que se multiplica la varianza, o sea, la que me da datos atípicos. Entonces, Con varianza. ¿Y esa R qué es? ¿O eso es un gamma? eso es un gamma. Esto es un gamma mayúscula. Venga, yo lo coloco más bonito. Porque... Ya. Listo. Y adentro los datos que están ahí son gamma medios, pero gamma Nu minúscula. medios y nu medios. Y entonces se dice que X distribuye T con T de variada con nu grados de libertad con media mu y varianza sigma. Esa es la que se dice, o sea, le meto una media y una varianza, pero aparte tiene unos grados de libertad. Si quiere veamos la ilustración en el código y lo seguimos ahorita. Espere, yo le muestro la ilustración en el código. Entonces, ahora nosotros no coloquemos WR exponencial, sino WR gamma. R gamma con N, pero ahora shape. Coloquémosle cuántos grados de libertad. Coloquémosle unos 5 grados de libertad. No, mentira. Y unos, como hay cuántos datos, como hay... Oigan, una pregunta, ¿si está quedando grabado? Sí, sí, esto está grabándose. Sí, ya está grabando. Coloquémosle acá unos 10 grados, unos 20 grados de libertad, o sea, 10 y 10. Toca 20 medios, ¿sí es claro? Nu medios, o sea, acá es los grados de libertad es igual a, los grados de libertad es igual a 20 y acá se coloca grados de libertad medios. Si quieres, coloquémoslo así, grados de libertad medios y grados de libertad medios. Entonces ya nos queda una T multivariada con ¿cuántos grados de libertad? 20. Y acá entonces toca multiplicarla por la raíz de W, SQRT de W. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, toca ponerle el por. Son cosas que pasan ahí. Y lo mismo acá en el X2 le multiplicamos por SW. Y ahora graficamos.
y vamos a ver que se va a notar la dispersión. Acá no hay dispersión, pero acá en este sí, va a haber un poquito más de dispersión. Agreguémosle los 100 grados de libertad, bueno, digamos unos 90 grados de libertad, que sea coherente con los números de datos. Y vemos efectivamente que ya hay más dispersión. Y a medida que aumentamos los grados de libertad, ¿no cambió? Bueno, quedó muy parecida, pero eso aquí se debe esperar. Aquí son, a ver. Bueno, pero a ver, miramos si cambia mucho o muy poquito. Bueno, acá entonces empieza la T a tener colitas, ¿sí? O sea, ya no se concentra en un solo punto, sino que hay dispersión a los lados. Esa es la T multivariada. No sé si ¿Qué es es lo que clarito. cuáles son los factores que hacen que, de hecho no vi por qué en el código cambió si sigue usando la normal, cuáles fueron los grados de libertad? Los grados de libertad son los de la gama. Recordemos que Ok, W, nosotros estamos multiplicando por una W. Y lo que hace la gama es eso. Resulta que si nosotros graficamos la gama, digamos, despechamos plot density de la gama, o sea, de W, vamos a notar que hay unos datos extremos. Entonces, los datos extremos me los dilatan más, por eso es que se ven más lejos del centro. ok, o sea, los grados de libertad aumentan la varianza. Exacto, o sea, esta gama, digamos, en este caso sería así. Vamos a colocarle menos grados de libertad para que se vea un poquito más interesante. Acá entonces se concentran acá y acá se dilata. La esperanza es cercana a 1. Acá se dilata. Entonces, ¿qué va a pasar? El plot me va a dilatar. Se dilatan quiere decir que se engorda la cola derecha. Se engordan las colas, sí, o sea, los que están lejos me van a quedar mucho más lejos. Porque tras de que están lejos los voy a multiplicar por un número más grande que 1. Entonces se me alejan del centro. 1 quiere decir que están normal. Y acá quiere decir que está cerca. Y acá dice que están lejos. Se me alargan un poquito más. Miremos qué pasa si yo le quito la raíz. La raíz, o sea, le quita el W. Exacto. Miren que acá no hay tantos datos. Ahora coloquémosle la raíz. Miren la diferencia. Vamos a ver, notar la diferencia. Si ven que ya hay más datos, miremos la pasada y miremos esta. Si ven que esta ya dilató un poquito más los extremos y los de adentro los acercó. Porque la gama dice que los de adentro, los que están cerca, acérquelos más y los que están lejos, aléjelos más. Haga lo que hace la T, que la T hace esto. Listo. ¿Puede ir a las notas otra vez, Johnny? Voy. Si ven lo que hace la T lo que hace es concentrarlos más y alargar las colas más. Entonces, La T era la negra, ¿cierto? aquí la T es la amarilla. La morada. Perdón, la amarilla no. La La morada. morada, ¿no? Tiene razón porque es la que tiene colas. La que tiene más. Exacto, entonces, sí está bien lo que le estoy diciendo, ¿Qué? que esos coeficientes nu, lo que hacen es aumentar la varianza de la distribución. Sí, correcto. ¿Sí? Ok, listo. Para Sí, aumenta la dispersión, mejor, la volatilidad. Sí, la dispersión de los datos, sí, mejor. aumenta como la dispersión de las colas. La volatilidad, Eso es lo sí. que hace. Eso, entonces, Listo. O dudas sea, de multivariada. Sí. no, nada. Nada. Entonces, venga, entonces, mu es lo que es el parámetro, perdón, nu es el parámetro de la T-student, o sea, los grados de libertad. Mu la media y sigma la varianza ahí, en este caso. Sí, bien. Listo, para ¿Listo? aclararlo ahí, todo bien. Súper bien. Súper bien. Todo súper claro hasta el momento, ¿sí o no? ¿O hay algo? Ahí No, pues vamos, no sé, los muchachos. ¿Clarita la T multivariada o hay dudas?
¿Cuál es la desviación? La desviación, la varianza, la T está, Está de 10, 10%, ya, no dije nada, ya. Sigma, Laurita. sigma, pero si uno le halla la varianza de X, va a quedar simplemente la varianza, perdón, la esperanza de W por sigma. Pero la esperanza de W, recordemos que una gama tiene A sobre B. O sea que A sobre B es 1. Ah, sí, señora. Sí, sí, sí. Tiene toda la razón, Sebastián. Sigma. Porque se cancela el A sobre el B. Ujú. Por eso es que escogimos una gama así. Para que la varianza se mantenga. Oiga, buenísimo. Entonces la varianza se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Pues, pero venga, espere, Representa los espere, porque es que es así me. Otra vez, esa última línea. Hágale, no fresco. Pero si se mantiene, pues ya le digo por qué se mantiene. Porque, Hágale, hágale. mire, la esperanza de W de una gama es A sobre B. Entonces, nu sobre medios, sobre nu sobre medios, sobre sigma. Más 1, ¿no? Pues que hay. Espéreme ver qué dicen las diapositivas. Sí, no, no, no. Es Está viendo qué slide, viejo Jonier, el discúlpeme. slide 36, dice que es nu Ah, sobre sí, ahí medios estoy ya. por En la sigma. multivariate distribution, ok. Que si no Sí, tiene, dice que. si no es grande, pues eso tiende así. O sea, no Si cambia no es mucho. Si grande. usted nota, no cambia mucho. ¿O sí? Hmm. La varianza no cambia mucho. Pero eso se Dice debe que a... la, Sí, sí, sí. la esperanza tiende a la covarianza. Sí, la esperanza de W. La varianza de X tiende a la misma varianza de la normal inicial. Salvo por una cosita acá. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se parecen tanto? Porque es que la T lo que hace es, tengo acá los normales, los datos normales. A los que están cerca me los concentra y a los que están lejos me los dispersa. Entonces, al acá concentrarlos, reduce la varianza. Pero esa varianza que redujo acá, a los extremos se la aumenta. Por eso ese Ok. equilibrio de varianza. O sea, la normal y la T van a tener una varianza muy similar. Pero ¿qué pasa? Que es porque los del centro me los concentra más la T y los de los lados me los dispersa más. Es por eso. Veamos la naturaleza de la gama. Y vemos que es bien intuitivo eso. Ahí están viendo el R, ¿sí? Pe- Cuando usted se estaba refiriendo a que un parámetro le agrupa los datos que están como cercanos a la media y le dispersa más los que están aislados, son esos mismos nu. Son esos no. Porque es que mire, yo acá tengo Listo, la gama NUNU. Esta es la gama NUNU. La gama nu medios, nu todo bien. medios. Si usted ve antes de 1, quiere decir que son los datos, entre comillas, cercanos, más parecidos a la media, más cercanos a la media. Esos datos me reduce la distancia a la media. Mientras que los que están más grandes de la media, me los alarga, me los agranda. Entonces, me los pone a cerquita los que están cerca y los que están lejos me los pone más lejos. Por eso es que se ven los datos extremos. Miremos la normal. Acá hay datos pues normalitos, equilibrados, pero acá me concentro más los datos adentro y los extremos me los puso más afuera. Así de que Mm, adentro se ve un poquito más oscurito y afuera ya hay valores. Eso es ujú, lo que hace la T. ok. Y a ver, que es que acá tengo dos. Espere. Esta es la T, me los concentro más, me los separo más. Y esta es la normal. Así de que la normal, acá están, pues no se ve tanto la evidencia de los extremos. Dame acá ya. Me manda los extremos lejos y los cercanos cerquita. ¿Sí? Más cerquita de lo que están. ¿Sí se entiende o no? Tal cual lo que pasa con la Eh, T. O sea, si nosotros vemos la T mm, es así. La normal es así y la T es así. ¿Sí? Entonces,
tiene colas pesadas, o sea, los extremos me los manda más lejos y los cercanos me los manda más cerca. Hay un equilibrio. Listo. Está Listo, súper listo, claro, listo. ¿sí o no? Sí, sí, sí. Acá no tengo colas, acá tengo colas, pero entonces esa varianza que se me queda afuera, adentro se compensa porque adentro tengo una varianza. Reduzco la varianza intra, aumento la varianza extra, fuera. Tú vas ahí. Vale. Súper bien. Listo, entonces, ¿sí está clara la T multivariada o hay dudas de la T multivariada? Pues para mí está claro. No sé, para todos está clara la T multivariada. Entonces, hemos visto la T multivariada. Esa es la que hemos visto, ¿no? Listo, vale. Esa sería la T multivariada, recordemos, con dimensión T, grados de libertad nu, media mu y varianza sigma. Esa es la notación. Bien, ahora vamos a ver unas distribuciones hermosas que se van a caracterizar por tres cositas. Un vector de medias, una matriz de varianzas y covarianzas y una matriz phi, que lo que hace la matriz phi es equilibrarme la razón de la norma del vector. Resulta que si nosotros vemos, la normal multivariada depende de una norma pero que depende de sigma, que es x menos mu, sigma a la menos 1, x menos mu transpuesto. Esta señora, que se llama la distancia de Mahalanobis, y es una función de escala. Mahalanobis. ¿Qué ocurre? Que esta señora que está ahí, esta señora va a decir que esta es la norma de sigma a la menos un medio de x menos de ese vectorcito, la norma usual. Pero ¿El parámetro sí que es? el parámetro sí, el parámetro sigma. No, el sí creo que se pronuncia. ¿Cuál es el sí? Ah, el sí. Entonces es la media, la varianza y el parámetro de escala o la función de escala. La función de escala, esa huevonada. Es que, sí, sí, esa letra sí es sí, ¿cierto? Pues Sí, sí. así. Sí, sí, sí. Es que ya no le quiero decir más. Sí, esta es la C. Sí. Listo, ok. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir primero lo que es una distribución esférica. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ese doble paréntesis, ¿qué es lo que significa? La norma. ¿Dónde está el paréntesis? No, el que tiene dos barritas. Ah, la norma del vector. Norma. Norma del vector, sí. Norma del vector. Entonces, bien. Entonces. Esta entonces va a ser ¿cuál distribución, viejo Johnny? La esférica. La esférica, ok. Primero la esférica y luego con la esférica se define la cilíndrica. Pero la esférica es una cosa bien sencilla. Una distribución. Y es esférico. Y es esférico. Sí, solo sí. Tenemos una matriz. Tenemos una matriz U perteneciente a RD. Ortogonal. Y recordemos que ortogonal, ¿qué significa? Ortogonal significa que I transpuesto por U da igual a la Es cero. Ah, ok. Eso significa ortogonal. Y simplemente lo que representa una matriz ortogonal es una rotación. Ya, no es más, una rotación. Pero no es lo mismo de lo que estábamos hablando antes, que dijimos que ortogonal era que eran correlacionadas y covariantes. Sí, o sea, dos variables aleatorias son ortogonales si son incorrelacionadas. ¿Y Pero si ahora la covarianza es igual a cero, era la cosa? exacto. Pero esto es una matriz ortogonal, no una variable, sino una matriz Ah, ok. de valores. Una matriz. Ortogonal. Una matriz ortogonal se define así y pues eso tiene sentido, porque ¿qué quiere decir? Que los productos puntos de diferentes entre sí dan 0 y los de la mitad dan 1. Las ortonormales, de hecho es un poquito más específico, ortonormal. Y es una rotación algo. Entonces, se dice que Y es esférica si U por Y
tiene la misma distribución que Y. Vamos a ver un ejemplo hermosísimo. La distribución normal multiplicado la distribución normal estándar. Ejemplo, una normal estándar es una distribución, sea Z, que distribuye normal de variante estándar, o sea, 0 idéntica. Cuando un vector aleatorio tiene una normal 0 idéntica, cuando su función característica de t evaluado en z es igual a lo siguiente, es igual a esperanza de la media de 0 y la varianza es la idéntica. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría t transpuesto por la idéntica. Pero a ver, ¿cómo es que la cosa? T transpuesto por la idéntica, o sea, t transpuesto por t sobre 2, negativo. Pero Pero si nos esperanza no, sino exponencial, ¿cierto? exponenciales. A ver, lo hacemos despacito porque de pronto se me pide. Exponencial de y mu transpuesto t menos t transpuesto sigma t sobre 2. ¿Cómo es que se llama ese phi? Perdón, Este phi se llama la función característica. la función característica. Ok. Bueno, entonces, De eso se trató de la demostración esa que nos pusieron de ejercicio, ¿cierto? Sí, ese es el punto 2. Sí, todos. usando funciones características. Pero es que es muy sencillo con función característica, porque ya lo vamos a ver por qué. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es la media de la normal estándar? La media, Sí, y acá de la normal estándar. ahí es 0, ¿no? Muy bien. Menos t transpuesto. ¿Cuánto es la varianza de la normal estándar multivariada? ¿Cuántas que, perdón? La matriz de varianzas y covarianzas de la normal estándar multivariada. Pues usted dijo que era una identidad, entonces es una matriz de 1. Muy bien, la identidad. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría exponencial t transpuesto t sobre 2. Recordar que estos t son vectores. Ok, Ahora el vamos a ver multiplicador. cómo Tener vamos. una pregunta. ¿Y por qué 0? 0, 0, porque la media de la distribución normal Ah, aquí, no, listo ya. es 0. Listo ya. Es solo Y este ejemplo, ¿no? esa es el subíndice de la función es una z, ¿cierto? Una Es que Z vectorial. se parece como al 2. A mí me faltan muchos colitas de vectores, pero pues ahí vamos. Vamos a ver una cosa. Ok. ¿Cuál es la norma? ¿Qué es t transpuesto t? T transpuesto t es t sub 1 hasta t sub d por t sub 1 hasta t Hasta sub d. te de. O sea, es t1 por t1 igual a t1 cuadrado. Así hasta t de cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí es claro? Pero yo esto lo puedo escribir como la raíz de t. Sí, sí, sí. No, todo bien, vamos Yo lo bien. puedo escribir como la raíz de esto, pero esa raíz la eleva al cuadrado. ¿Sí o no? Ok, sí. ¿Cierto? ¿Qué dice? Saqué una raíz y la elevé al cuadrado. Pero ahora, esta que está por dentro, la raíz de las sumas al cuadrado, eso tiene un nombre propio. Y se llama la norma de tensión. ¿Puedes repetir eso último que tengo? Claro que sí. Esta señora de acá, raíz de las componentes al cuadrado, tiene nombre propio y se llama la norma de t. O sea que yo acá tengo la norma de t elevada al cuadrado. Ahora sí está clarito. Ok. Luego tendría igual a la exponencial de menos un medio norma de t al cuadrado. ¿Listo? Si yo llamo phi una función phi de eta, tal que a eta me lo envía a menos un medio de eta al cuadrado, tenemos que phi
de la norma de t al cuadrado es igual a menos 1/2 por la norma de t al cuadrado. Eso también está claro, ¿no? Ujú. Sí, pero ¿para qué hace la equivalencia de eta con la norma? Ujú. ¿Por qué? Porque phi es una función de un escalar, de un número real. Entonces, si yo a phi lo evalúo en la norma, pues ya tengo esa phi, y esa phi es la escala. O sea, ¿qué quiere decir? Que la distribución normal con media cero y matriz idéntica es una distribución que vamos a llamar esférica de dimensión d con phi igual, ese sub d, con phi igual a menos 1/2 eta al cuadrado. Eso es lo que nosotros vamos a anotar. Es por eso, porque... Pero ven que estoy mirando el ejercicio que hicimos la vez pasada y me surgió una duda. Pues que me quiero adelantar porque es de una elíptica. Tranquilo. Ah, bueno, vamos para las elípticas. Pero espérate, devuélvete un poquito ahora. Dale, tranquilo. O sea, sí es clara la esférica. O sea, la esférica es una función que al rotarla me queda igual la distribución. Por ejemplo, demostremos que efectivamente la normal es una esférica. Vamos a ver cuánto nos da phi de uz. Y vamos a demostrar que nos da No, pero no, espérate un segundo. Puedes subir un poquito, es que me queda Claro una que duda. sí. Desde esto. Entonces, ahí al principio dijimos que arribita. Espérame un segundo. Ahí listo. Lo que hicimos al principio fue que cogimos la función característica, que es la que vimos al principio. Que esa siempre va a ser así. Sí, esa siempre va a ser porque es una normal. Pero la función característica como tal es el exponencial de i por t traspuesto por la distribución, ¿cierto? Por el vector aleatorio. Por el Correcto. factor aleatorio, que en este caso sería, ahí me pierdo, Una normal sería una que normal. sería t menos, que sería una normal, entonces, no, ahí me pierdo. Eso, estas demostraciones demuestran, por ejemplo, esto, que la esperanza de esta cosa es igual a exponencial de i mu transpuesto t menos t transpuesto sigma t sobre 2. Ah, listo, ya. No es muy sencillo. Esta demostración no es sencilla. Pero pues Pero ustedes la esa, pueden... o sea, digamos que esa expresión que está ahí es lo que te queda al final cuando estás haciendo la característica Correcto. de la normal. Sí, correcto. Ok, perfecto. Pero tú solo, si incluso no puedes meter, no te metas con eso, porque tienes que tener mucho dominio de análisis de Fourier. Sí, no, no, Simplemente no, es ya que la no tienes, era de dónde había salido eso, porque estaba sale viendo de eso. la otra. Pero ahí o sea, sacas la media que te da igual cero, te queda la expresión negativa, la matriz es la identidad, entonces quedas menos t, y ahí lo que haces al final, después de eso, es ya hacer la norma. Ajá, correcto. Okay. Ahora vamos a ver cuánto da phi de U, la matriz U que es ortogonal por Z. Nosotros tenemos... No, pero espérate un segundito, que de verdad ya me estoy confundida. Entonces ahí, listo. Ahí dijimos que la norma, o sea, entendí hasta donde llegamos, hasta el t por el t transporto sobre 2. Sí, o sea, listo, hasta acá. Entonces ahora Ya. vamos a demostrar quién es TT transpuesto. Resulta que TT transpuesto demostramos que es la norma de t al cuadrado. Esa es esta demostración. Sí, listo, perfecto. Luego la función característica la podemos escribir de esta manera. Lo que hizo fue reemplazar eta por la norma de t. Ajá, esta es la función real que existe. Pero ¿Por qué? que Porque estamos viendo una t normal. ¿Sí? es exacto. Nosotros queremos verla de esta forma. Esférica. O sea que ¿cómo es que se llama eso? Una función, digamos, si yo estuviera mirando una normal, o sea, no una t variada, No multivariada. sería esférica. Es elíptica, pero no es. Entonces, en ese caso, esa función de escala, ¿qué sería? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Para la Porque elíptica, ¿cierto? en la normal, la función de escala permanece, es esta. Pero entonces sería esférica, es elíptica y no esférica. Hasta ahora Entonces, estamos construyendo. Ahorita vamos a construir la ok, esférica.
Y esa- vamos a dar el ejemplo de la normal. Normal, ese o sea, número real que tú estás poniendo arriba y luego lo reemplazas por la norma, que sería t cuadrado, así sí, como pero está no la... es necesario, tiene razón, no es necesario este 2. ¿Cuál no es necesario? Este, porque, ¿El 2 no? Ah, ok. Es que a porque, mí eso me confunde. Ah, bueno, sí, en esa sí tenía la razón. porque acá ya tiene el cuadrado. Entonces lo evalúo, simplemente lo coloco ahí, que ya está cuadrado. Es lo que hizo Laurita, es prácticamente ese eta lo reemplazó por la norma. Y entonces Porque eso lo reemplaza en, ay, se me olvida cómo se llama la característica, lo que está ahí en azul, a la izquierda. Sí, sí, la Exacto. Sí, reemplazó el eta por por la norma. exacto. No sé si hay dudas. pero lo reemplazas por la norma, ¿por qué razón? Para que sea como parte de la función característica. ¿Cuál? Esa era la Ya pregunta que yo tienes tenía. la función, o sea, la función escalar la tienes ahí con eta. Y luego en el siguiente paso, lo que haces es que reemplazas ese eta por la norma. Ajá. Exacto. Porque Eso fue el simple. ¿Por qué? Porque Esa era la pregunta que yo nosotros, también tenía. porque nosotros vamos a definir la esférica, la distribución esférica, de la siguiente manera. Esférica de D por phi es la distribución, si Z distribuye, o en un vector Y distribuye así, eso va a implicar que la función característica de Y evaluada en un T sea esa función phi evaluada en la norma de T al cuadrado. Me faltó acá el exponencial. O sea, acá está. Una pregunta, Junior, qué pena. ¿Ese SD significa cúpula o no? O Todavía esférica. no. ¿Cuál? No, todavía no Es, hemos llegado allá. cuando dice Y distribuye SD, S sub D, Esférica esféricas. Ok. Esa es distribución esférica. de dimensional Eh, de parámetro de función de escala phi. Así se llama esa Creo que ya, o sea, mejor dicho, lo que usted, el phi que acaba de colocar a la derecha es como la definición de la característica. Ya, eso es a lo que quiere llegar. Exacto, si no la vamos a definir con distribución como tal, o si no nos matamos, en serio, es difícil. No lo vamos a No, definir de no, manera, sino hagámoslo lo fácil. yo estoy con, demasiado confundida. O sea, ya entendí. Lau, pues veámoslo de nuevo. Sí, No, pues no, no, no es sé que si. es una cosa que no entiendo de la función escalar. Y es listo, yo entiendo que al principio, cuando estoy partiendo de todo, pues es eta. Y sí, después ahí lo que hacemos es reemplazar ese eta por la norma. Porque cuando tú pones el menos en medio, si eta no estaba al cuadrado, queda la norma al cuadrado. si eta no estaba. ¿En cuál? Otra vez. Mira, sube un poquito lo que Sí, o estamos sea, eta acá no ahí. está al cuadrado, porque No, ya el argumento está al Pero, cuadrado. pero Lo todo el tengo. argumento te lo llevas completo. La norma al cuadrado está definida arriba por la operación de los test que hizo o sea, del T por T mi pregunta transportes. es, ¿el eta se vuelve t? El eta se vuelve norma de T. El eta se vuelve T en la norma de T, pero si quiere, súbase un poquito, Déjenlo viejo así, Johnny. déjenlo así, ese Sú- eta lo súbase- complica. Déjenlo mejor Sí, así. yo creo que ese ETA los complicó, pero mire, listo, ahí abajito, un poquito más abajito. Mira cómo sale esa norma al No, es cuadrado, que yo Laurita. entiendo por qué sale la norma al cuadrado. Lo que no entiendo por qué es porque eta se convierte en la norma al cuadrado. O sea, Simplemente yo dije, una función que satisface esto es una función que recibe un argumento y que me le da menos un medio al argumento. Ese argumento lo vamos a colocar como la norma de T al cuadrado. Ese mismo argumento. No sé si es clarito ahora sí.
lo que sea, le puedes colocar ahí Perenjo. Entonces, yo a Perenjo lo mando a -1 medio de Perenjo. ¿Sí? Sí, ¿Quién es o sea, Perenjo acá? pero Todo este señor. ¿por qué razón? Porque, digamos, así queda la función definida. Nosotros vamos a definir la esférica como exponencial de phi de la norma de t al cuadrado. Entonces, ¿cómo defino phi? Lo defino como el argumento por -1 medio del argumento, porque acá está definida de esa manera. De esa manera está definida phi para la normal estándar. Entonces, si ahora sí es claro, Pero para la normal estándar. para la normal estándar. Esta señora es phi de la normal estándar. ¿Esa no quiere decir que es para la esférica? O sea, No, para la esférica es para cualquier phi. Entonces, ¿qué Sí, no, demostramos acá? Que ok. la normal de variada estándar, cero idéntica. O sea, siempre que esa característica esté al menos un medio es porque es normal estándar, ¿sí? Ajá. Ok. Demostramos que es la esférica de -1 medio de t al cuadrado. Eso fue lo que demostramos. Digamos, como esto es una función, -1 medio de un parámetro. Esta sería la función phi. bueno, ok, estamos llegando a la esférica a partir es dijo usted, de la T-student y no de la normal, No, la ¿cierto? esférica hasta ahora, la esférica, dejamos la test. Ya pasamos a otro tema que son las esféricas. Ya dejemos Listo. la test un ratito. Pero la esférica, usted me decía que era una generalización. Perdón, la Elíptica. normal tiene unas generalizaciones y una de esas es la esférica. Exacto. La normal estándar tiene una generalización y es la esférica. Ahora la normal va a tener una generalización y es la elíptica, que ya vamos para allá. ¿Listo? No, o sea, la esférica no es una normal. No, al revés. La normal es una esférica, pero no toda esférica es una normal. De hecho, la T-student de dimensión con grados de libertad no 0 y varianza idéntica, esta señora es también esta. Es esférica, pero no es normal. Pero no es normal. O sea, hay O sea, que la que sí por defecto es normal es la elíptica. la que sí por defecto es elíptica es la normal. O sea, toda, mejor dicho, siempre que yo tenga una elíptica sí puede ser normal. No, no porque por ejemplo esta es elíptica y no es normal. Pero, ok. qué No, mierda. claro, no. Pero que no era una esférica. Eso es esférica. Yo creo que vamos a ver escribirlo así tal cual. Esto puede ser esto, esto no puede ser esto, como para llevarnos la idea. Sí, 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 por tal cual, favor. porque, o sea, estas simplemente son las Ay, estándares. venga, viejo Johnny. Señor. No, sí, no, eso y ya, yo pienso que ya. Ya pausamos. Creo que yo No, siempre que será, siempre llego a hágale, las papá. eléctricas y cuesta un poco. De pronto sí, porque tiene artica teoría, ¿no? Yo Pero la verdad entonces, estoy embalado vale, cuidado. del sus. Y, Y es esférica, si para una matriz, para U ortogonal, U por Y distribuye igual a Y. Entonces vamos a demostrar que efectivamente la normal cero idéntica, esa señora es esférica. Vamos a demostrar eso. Entonces vamos a hallarle la función característica de U y de T. Es que en eso, digamos, nos despistamos un poquito y verán que esto es sencillo. Miren. Por definición, esta señora, ¿quién es? Bueno, esta ya sabemos que esta es la esperanza de la exponencial de I t transpuesto por el vector, en este caso es U por Y. Pero nosotros acá tenemos que esto es igual a la esperanza por propiedad asociativa de las matrices. Nosotros tenemos que esto esté transpuesto por U. Esto es un vector, Ahí, no lo ve. ¿seguimos parados en esféricas? Sí. Sí. Estamos demostrando que la normal estándar es esférica. Vamos a demostrar eso. Venga, coloques ese titulito ahí arriba para estar en la jugada. Ahí, Afirmación. sí, afirmación, demostrar que la normal es esférica.
la viceversa no es contrario. O sea, si es una normal estándar es esférica, pero si es esférica no necesariamente es normal estándar. Ese es el orden, no es al revés. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Esto yo lo puedo ver como y esto es una constante también, esto es un vector de constante, o sea, yo lo puedo ver como la función característica de y, pero ahora evaluado en t transpuesto por u. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta señora, nosotros ya sabemos que es la esperanza de menos un medio, norma de t al cuadrado, t transpuesto por t, ¿sí o no? Pero ahora yo no la estoy evaluando en t, sino en todo este argumento. Entonces ya quedaría t transpuesto por u transpuesto por u. Pero pregunta, ¿qué pasa si si yo asocio estas señoras? ¿Cuánto me da u por u transpuesto? Como es ortogonal, me da la, Me da uno, ¿no? muy bien, la idéntica. Entonces quedaría esta y esta es la función característica de y evaluada. O sea, demostramos que la función característica de u de y es igual a la función característica de y. Por lo tanto, por función característica, u de y distribuye como y. Y eso demuestra que la normal cero idéntica es igual a una esférica de función phi, donde phi de un parámetro, llamémosle una letra bonita de parámetro A, es igual a menos un medio de A. ¿Listo? Ok, ahora sí. Sí, porque les coloco una letra griega y se me... Dejémoslo así. Una letra. Ya que apenas se puede volver un poquitico, como una página más arriba. Listo, listo. Ahí, más abajito. Ahí, listo. ¿Sí es clara o no? La demostración. Espere otra vez de nuevo. Ah, Hagan. puta, perdón, pero es que, a ver, tin, entonces, Entonces, póngale cuidado, mire, esto es un vector. O sea, mire lo que es t transpuesto por u. T es un vector de dimensión d y u es una matriz de por d. Por lo tanto, esto nos queda, acá es 1 por d. Por lo tanto, esto nos queda un vector 1 por d también. O sea, veamos todo esto como un vector. Y si vemos acá lo aleatorio es y. O sea, esta es la función característica de y, pero ahora evaluado en este vector que está acá, en t transpuesto por u. Pero t transpuesto por u es este por este. Ahora, ese señor por ese señor, si hacemos la conmutativa acá con las u's, me da la idéntica, o sea, me da t transpuesto por t. Pero esta señora es la misma distribución, es la misma función característica de y. Por lo tanto, u de y tiene la misma función característica de y, por lo tanto, distribuyen iguales. Y esta es la definición de esférica. Esa es la definición de esférica. Que nosotros ya tenemos que la función es menos un medio por la norma al cuadrado. O sea, meto una norma al cuadrado y menos un medio por esa norma al cuadrado. ok. Listo. Ahí a mí se me fue como un poquito qué es T y qué es U. Que es un T es un vector de constante De tiempo. del tiempo, ¿sí? Ok, Y U es una matriz ortogonal. O sea, es una matriz que satisface lo siguiente, que U transpuesto por U es igual a la idéntica. Por eso es lo que usamos de hecho acá, para que nos quede igual. ¿Vieron? ¿Cuál es la idéntica o la identidad? La idéntica o la identidad es igual. ¿Lo mismo? Es lo mismo. o sea que U es una matriz con una, no, con una diagonal de unos o algo así. O no, eso puede ser Igual. cualquier La matriz. identidad es eso, una matriz de solo de una diagonal de unos. Esta. Un Ok, 0, 0, 0, 0, 0. Perdón, acá es 1. La diagonal de unos prácticamente. Diagonal de 1 de unos. Ese es nuestra señora identidad. No sé ahí cómo vamos, ¿bien o no? Ya, ahora sí. Súper. Listo. Entonces recordemos, la esférica es una distribución que si yo le multiplico por una U, me da igual.
distribuyen igual. Y hay un teorema que si no lo vamos a mostrar, que la función característica de y cuando es esférica evaluada en un tiempo es igual a la exponencial de una función evaluada en la norma de t al cuadrado. Eso es lo que pasa con las elípticas. Si nosotros tenemos esto, entonces ya tenemos caracterizada la distribución. Y decimos que la distribución, decimos que y distribuye esférica de dimensión d y de función de escala phi. Y ahí tenemos caracterización. No nos tocó meternos con distribuciones, simplemente caracterizamos la distribución por medio de la función característica. No más, no nos metemos directamente a la distribución, sino nos quedamos con la función característica. No sé si hasta ahí hay dudas o preguntas o todo supremamente claro. Hasta ahí bien. Bien, listo. Bien, entonces vamos ahora sí a definir la elíptica. Ahora sí vamos a definir la elíptica. Entonces, ¿cómo se define una distribución elíptica? Una distribución. Se dice que X, ¿sí?, es una distribución elíptica si pasa lo siguiente. X distribuye mu más AY con Y distribuyente esférica de dimensión K evaluada. O sea que se define igual que la normal. La normal se define con la normal estándar multivariada. Entonces, esta es la análoga a la normal estándar multivariada. Y esta sería la normal. ¿Sí? Entonces, esta se va a llamar esférica de dimensión D con media mu, varianza A transpuesto, que es lo mismo que sigma, y función de escala phi. Y esa es la distribución elíptica de dimensión D con media mu y con varianza C. Entonces, esta va a tener propiedades, y es que las trazas van a ser elipses, ¿sí? Se va a poder escribir de una manera interesante. Una pregunta, Johnny. ¿Esa E mayúscula qué significa? Es que... Esta de mayúscula Distribución esférica. esférica. No, Esférica no tiene elíptica. La esférica es S, ¿no? ajá. Esta es la análoga, mire, esta es la análoga a la normal estándar y esta es la análoga a la normal. De hecho, vamos a demostrar que, de hecho es muy fácil demostrar que la normal es normal estándar, porque la distribución normal es mu más A por Y con Y normal estándar multivariada. Recuerden que todo acá es multivariado. Pero nosotros ya demostramos que esta es esférica. De hecho, esta es la esférica de función menos un medio de la norma de t cuadrado. O sea, entonces, como esta señora es esférica, esta señora es la elíptica de dimensión D con media mu A transpuesto y función menos un medio de phi de t. O sea que la función no cambia. O sea, esta es la normal. La normal multivariada es una distribución esférica con media y varianza igual, pero un parámetro de escala particular, pero podemos meterle más parámetros diferentes. No sé si hay dudas de la esférica. No. Todo súper claro. Teorema, un teorema fundamental de la esférica. La elíptica, ¿verdad? Teorema. La distribución. ¿Qué pasa? Me confunde porque Estamos ya en las elípticas, ¿sí? elíptica, sí. Ya la esférica nos ayudó a construir la elíptica, pero nosotros estamos en la elíptica. La esférica fue como la normal estándar, porque uno siempre habla de la normal, como nosotros nos ayudamos de la esférica, pero vamos a hablar de la elíptica. ¿Listo? Eso es. Entonces, la elíptica se va a describir como el determinante de sigma a la 1 medio por una función de la distancia de Mahalanobis. Esa va a tener esa propiedad importantísima, que las elípticas van a poderse escribir de esa manera. Y por ejemplo, la T multivariada se puede escribir de esa manera. Por lo tanto, la T es elíptica. La T es elíptica.
¿Listo? No sé si hasta ahí hay dudas de la esférica y de la elíptica. Espérame que estoy revisando con lo que habíamos hecho. Ese teorema lo que demuestra es que la distribución de la elíptica se escribe de esa forma, ¿cierto? Ajá, X Ok. elíptica de parámetro mu, sigma y phi se puede escribir de esa forma. ¿Dónde toca encontrar? Pues esta G, ¿no? Y por ejemplo, en la T es muy complejita. En cambio, en esto es más sencillo. Y Lo que vamos vamos a buscar es esa función G, ¿cierto? toca encontrar esa función G. Por ejemplo, en la normal, ¿cuál sería la función G? Recordemos que la normal multivariada, evaluada en X, es igual a 1 sobre raíz de 2 pi a la D, determinante de sigma a la 1 medio, e a la menos 1 medio, Por todo X eso de menos arriba. 1, transpuesto sigma a la menos 1, X menos 1. Ahí la función es una exponencial. La función G de A es igual a 1 sobre raíz de 2 pi a la D, porque esa no lo contemplo acá, exponencial de menos 1 medio al argumento. Recuerden que en este caso el argumento es la distancia de Mahalanobis, entonces, claro, reemplazo la distancia de Mahalanobis. Ya esta señora la tengo. ¿Qué tengo que considerar en G? El resto. 1 sobre raíz de 2 pi a la D, e a la menos 1 medio a la distancia de Mahalanobis. No sé si es clarito ahora sí. Luego, si yo coloco esa, o sea que ya tenemos una caracterización de que si yo puedo escribir la distribución así, es elíptica. ¿Y qué va a tener las elípticas? Que solo dependen de tres cositas. Dependen de phi, dependen de sigma y dependen de mu. Solo dependen de esas tres cositas. Entonces eso es muy, muy, muy importante. No sé si hay dudas ahí. Esto va a ser muy importante en cópula, ¿no? Porque quiere decir que la dependencia solo va a recaer en sigma. Y pues la función de escala. Entonces no me toca meterme con muchas cosas para ver la dependencia. Entonces eso va a ser muy importante para allá. Listo, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o no? ¿Cómo vamos? Sí, ya recuperé todo. Uy, yo me perdí Me como en la toca, parte de no cópula. a mí me toca volver a Recapitulación. ver esta mierda de la elíptica porque no. No hay lío. Vamos a hacer una recapitulación. Vale, todo bien, qué pena. No, frescos, ¿qué paso estamos? Frescos. O sea, igual esto es súper importante. O sea, Sí, por eso. Vamos a ver las Demás chica. esferas. Vamos a resumir lo que es la esfera. Elíptica. No, primero la esfera. Entonces, la Ok, esférica, vamos todo, listo, todo bien. Es que el profesor en ese hágale. taller nos metió mucho tema. Entonces, se dice que Y distribuye esférica de dimensión de y de parámetro phi, sí y solo sí. Primero, para toda matriz ortogonal, U por Y distribuye igual a Y. Y segundo, la función característica de Y evaluada en un T es igual a la exponencial de menos un medio. No, de menos un medio no. De la función phi, de la función sí, evaluada en la norma de T. Eso es. Esa es la definición de la función. Si entienden eso, o sea, obviamente yo lo desglosé arriba, pero vamos a ver ese resumen. Esta es la notación de la distribución esférica de dimensión de y de parámetro phi. ¿Y qué la caracteriza? Su función característica. ¿Y qué condición debe cumplir? Que para toda matriz ortogonal U, sí, solo sí, para toda U ortogonal, U por Y distribuye como Y, ¿no? Recordemos la distribución normal multivariada estándar que satisface esta condición, ¿no? Y se puede encontrar una Listo. phi y satisface esta condición. Vamos a cerrar el resumen escrito, ¿no? Solo escribiendo. Una esférica puede o no puede ser normal y una normal puede o no puede ser esférica. Exacto. Si es de estándar, es esférica. Si no es estándar, entonces es elíptica. Vamos a ver qué Listo. es elíptica. o sea, si es estándar, es esférica. Si no es estándar, es elíptica. Es elíptica. O sea, que la Exacto. T es una elíptica. La normal, en general, es una elíptica, correcto. Y si ustedes ven, siempre en el R y siempre en las simulaciones que hemos hecho nos quedan elipses. ¿Nota? Bueno, vamos a ver la elíptica. Entonces, X es igual a mu más sigma
a la menos un medio, o lo que llama A, por Y, con Y, una esférica de dimensión D y phi. Entonces, X se dice que distribuye elíptica de dimensión D con media mu, varianza sigma, pero con una función de escala. Eso es lo que se dice una elíptica. Una elíptica se define con la esférica, al igual que la normal multivariada se define con la normal estándar. No sé si hasta ahí fue bueno el resumen. Vamos a ver, ese cuadrito fue lo que hemos visto en todo, pero obviamente arriba está súper desglosado. ¿Sí está claro o no? Sí. Mejor dicho, yo tengo acá la esférica. Y lo que yo hago con la elíptica es ponerle un centro. Ah, no, que me empiece ahora acá, por mu. Acá está en 0, el vector 0. Acá me dice que me empieza en mu y me dice que hay una correlación entre las variables, o sea que hay una dependencia. ¿Ya? Eso es lo que pasa, eso es lo que hace. El mu es el centro y el sigma es la variabilidad hacia los lados. Me pasa círculos a elipses y fue lo que hicimos acá. Recordemos el código. Voy a ponerles el código para ver si se entiende mejor. Voy a compartir pantalla y les muestro el código. Miren que al principio nosotros teníamos la esférica. Si ven que esto es una esfera, pues bueno, obviamente ahí está como triangular, entonces no parece una esfera, pero esperen, ya lo coloco de tamaño cuadrado. De tamaño cuadrado, esperen un tantico. De tamaño cuadrado, o sea que el eje Y me quede del mismo tamaño que el X, un poquito más chiquito. Si ven que hay un círculo, una esfera. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Le ponemos el mu, espérenme un momentico. Y hacemos el plot. Ya ahora no me quedó un círculo, sino ahora me quedó en forma de elipse, ¿sí vieron? ¿Sí es claro? Entonces, mire, el círculo se me convirtió en elipse. Eso es lo que... ¿Quién me lo convierte en elipse? La media y la varianza, la matriz de varianzas y covarianzas, o sea, la dependencia. Hay una dependencia creciente, decreciente, etc. Entonces, eso me pasa de círculo a elipse, por eso es de esférica a elíptica. No sé si está claro. ¿Sí o no? A mí ya me quedó más claro. Súper. Sebastián, ¿ya quedó un poquito más claro? No, es que yo me perdí, fue en la matemática arriba. Sí, no, digamos que acá yo fui Oye, que eso está muy pesado. Este es pesadito. Sí, no es tan Sí. de una, no, porque hay que tener claritas las nociones de matrices, de vectores. Si quiere, hagamos una cosa. Donde empezó a hablar de la elíptica, si quiere rápidamente, sí, no tan, pero como que paso en cada paso y ya, 5 minuticos y no lo juego más. Perfecto. Entonces, una esférica es una variable cuya densidad U por una rotación me queda igual. O sea, igual. Y si ustedes ven el círculo, si usted rota el círculo, le queda igual el círculo, ¿sí o no? Entonces recuerde que la matriz ortogonal hace una rotación. Entonces, claro, yo estoy rotando a Y y no me va a variar. Ahora, vamos a demostrar que la normal estándar multivariada es en efecto una elíptica. Entonces vamos a encontrar la función generadora, la función característica, que es esta. Elíptica no, sino esférica. Esféricas. Entonces vamos a demostrar eso. Entonces, consideremos una matriz ortogonal y hallemos la función característica de U por Y. Eso es la esperanza de la exponencial de Y transpuesto por U por Y. Pero si nosotros notamos esta U la podemos sacar y la podemos acomodar acá como un vectorcito, porque lo aleatorio es Y. O sea que esta es la función característica de Y, pero evaluada en T transpuesto por U. Pero si nosotros vemos por definición por definición, como Y distribuye normal de variante cero idéntica, la función característica nosotros demostramos que es exponencial de menos un medio
el vector t transpuesto por t, pero en este caso es t transpuesto por u, recordad ese argumento. Cambia el argumento. Ahora, unimos estas dos ortogonales y por hipótesis, u transpuesto por u da idéntica. Sí. Pero nos queda t transpuesto por t y esta señora es la misma función característica de y. Por lo tanto, demostramos que la función característica de u de y para una matriz ortogonal es la de y. O sea que u de y distribuye como y. Luego, Listo. la normal es una esférica con esta función de escala, la que vemos acá, menos un medio multiplicado. Bien, ahora definimos la elíptica. ¿Cómo se define la elíptica? Con ayuda de la esférica. Esto es una esférica. Entonces, ¿qué es la elíptica? La elíptica es la descentralización, o sea, ya no me quedan cero, y relaciono las variables independientes que tenía la esférica, tal y como hice en la normal. Y ya me queda una elíptica de media mu, de varianza sigma y de parámetro de escala phi. El teorema lo que nos dice es nos caracteriza la distribución de una función elíptica. Nos dice que la función elíptica se escribe de esa manera. Y una recapitulación sería esta. La esférica es toda aquella que cumple que no se varía tras rotaciones. Si ustedes ven el círculo, voy a rotar el círculo y miren lo que pasa. Por ejemplo, este punto que está acá lo va a pasar acá. Este entonces pasaría acá. Sí, todo bien, por ese lado todo bien. ¿Qué pasa con la elíptica? Si la roto, yuca. O sea, la elíptica sí yuca, porque me quedaría una elipse acá. Sí, de acuerdo, cambia. Cambia. Entonces, ¿qué pasa? Cambia. Sí. La elíptica sí no se puede definir con esa rotación. Pero sí, Listo. la elíptica se define como le coloco un nuevo centro y le coloco una nueva dependencia o covarianza. Recuerde que en las elípticas y en las esféricas, en general en las elípticas, la covarianza es la fórmula de dependencia. Esto es lo que vamos a ver en cópula. En cópula se modela la dependencia. Entonces, ¿qué nos van a ayudar las distribuciones elípticas? Nos van a ayudar a que la dependencia solo recaiga en la covarianza. ¿Dudas hasta ahí? Listo, hágale, todo bien. Todo súper. Y en el tema más hermoso de QRM6, que es el slide 52, y es el análisis factorial discriminante. Pero espérame un segundo, es que estoy revisando el ejercicio que hicimos la vez pasada, Sí, dime. que nos decían, bueno, que tenemos una distribución y tiene la forma que nos dice que revisamos arriba de la elíptica. Sí. En ese caso, no podía yo saber cuál era la función g, ¿cierto? Porque como me Sí, estaban dando b mayúscula x más b. Sí, no. No, eso Pero simplemente ¿cómo podía hacer toda la función característica y llegar a que esa era la distribución? sí, esa es mejor por Entonces, función característica. Este simplemente es un teorema que, digamos, nos ayuda a ver que la normal y que la t son fue elípticas. como otra forma de poder probarlo. Exacto, pero es más difícil por acá. Por acá es el lado oscuro. En cambio, por acá, por la función característica, es súper fácil. ¿Por dónde el lado oscuro era el que nos puso el profesor? No. El lado oscuro es este. No, el lado oscuro es este que está mostrando yo. Este es el lado oscuro. Dice por la distribución. A ojo cerrado. Pero por ahí no nos fuimos, o sí nos fuimos ahorita. No, ese lo hicimos por función característica para demostrar como lo que nos pedían al principio. Fourier. Ajá. Es la misma función característica. Listo, padres, listo. Entonces ahora viene ¡Hágale! que se llama modelos factoriales. Esto es una... ¡Ay, hijo de pucha! Esto sí a mí me encanta. Me fascina. Uy, esto es muy hermoso. Uy, no. Esto es, pero re bonito. Resulta que... técnicas de reducción de dimensión. Ajá, tal cual. Factor models. Resulta, pasa y acontece que usted cómo cuantifica la felicidad, Sebastián. ¿Usted cree que es posible cuantificar la felicidad o no? En discos.
Puede ser, sí. O sea, por ejemplo, Con mi- Laura, voy a medir la variable felicidad. Si eso se puede llamar variable, ¿no? ¿La variable qué? Felicidad. Ok, ¿Cómo medirías la felicidad de una persona? depende. Duro, ¿no? O sea, eso, de hecho, eso no se llama una variable, porque una variable tiene varias características. Bueno, una característica, ya, y es que se puede medir en un individuo. Pregunta, tú puedes medir, por ejemplo, ¿cuál es la felicidad de Edwin? ¿Cuál es la felicidad de Sebastián? ¿Cuál es la felicidad de Laura? ¿Cuál es la felicidad de Felipe? ¿Cuál es la felicidad de Ionia? ¿Puedes medir eso? Decir, bueno, la felicidad es 4, 5, 2, 1, 1.8. No, No, efectivamente no. Esas cosas que no se pueden medir, como la felicidad, se llaman constructos. Y esto lo creó Fisher hace siempre unos años. Y Fisher lo creó para eso, para modelar constructos. ¿Sí? Resulta que uno a veces quiere modelar constructos, no quiere modelar variables. Y para eso vamos a utilizar lo que se llama los modelos factoriales. Los modelos factoriales nos van a ayudar a modelar constructos. Es sumamente hermoso porque vamos a modelar cosas que no son variables. ¿Sí? ¿A qué punto ha llegado la estadística? Y esto no es nuevo. Esto es por allá. El análisis factorial siempre tiene sus años. No sé si ahí ven. Análisis factorial. Perdón, Spearman fue el que lo hizo, y lo hizo desde el área de la psicología, pero pues tiene su matemática fuerte, ¿no? Y eso más o menos tiene, venga a ver si saben los años, historia. Los factores latentes de Francis Galton y Carl Pearson, más editados en el 1904. Imagínense, o sea, eso es viejísimo, pero es una cosa que modela constructos, una cosa súper interesante. Y esto nació de la psicología por Pearson, que fue el mismo de correlación, el mismo de la regresión, el mismo de muchos avances estadísticos que nacieron de la psicología. Uno muchas veces, claro, se centra en los números, pero ve la historia de esto y muchas de estas cosas nacen de la psicología. Una cosa supremamente interesante. El método para estimarlos es máximo de verosimilitud. Incluso uno puede utilizar un método que se llama mínimos cuadrados iterados o reducción de riesgo, pero pues eso lo vamos a ver con más calma. Eso es como por historia, porque es muy hermosa la historia del análisis factorial. Es tan viejo, pero tan nuevo al mismo tiempo, porque es tan importante. Modelar constructos es Sí, importante. ¿Sí? En economía se usa mucho. Busquen análisis Siento que factorial. el tema está bacana. Ojalá Fabio lo hubiera hecho así. Esto sí se los alcanzaron a explicar, ¿sí? oye, nos recitó la diapositiva. Con ese man no. Así no nos lo contó. Fue diferente. Pues digamos, esta es una historia que es muy bonita, ¿no? Porque nace de la psicología. Eso es una cosa muy buena. Bueno, entonces ahora sí vamos al modelo. ¿Qué es lo que queremos ver? Resulta que la felicidad la vamos a... Bueno, es un ejemplito para ir mostrando la teoría. Entonces, resulta que la felicidad vamos a recoger. Los psicólogos analizaron y dijeron, no, cojamos todas estas variables y todas esas variables, lo que se relacione con todas ellas, eso es lo que se llama felicidad. Entonces vamos a coger todo lo que tienen en común. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir nuestro constructo X va a ser un intercepto más B, que es una matriz de ponderaciones por factores comunes. ¿Qué son factores comunes? Factores que tienen alta correlación con X. Y ahora vamos a colocar factores que no son comunes, que lo vamos a llamar E, que van a ser factores que no tienen que ver entre sí. Ya. ¿Cómo vamos a modelar eso? Resulta que F va a tener mucha correlación entre sí. O sea, omega y va a ser la covarianza. ese chi que coloca ahí termina siendo como un error también. No tanto así. De hecho, eso sí es un poquito confuso. Estos son variables y estos también son variables, un poquito como pseudo variables. ¿Estas qué pasa? Estas
no tienen nada que ver entre sí y estas sí tienen que ver entre sí. Es eso. Voy a coger lo que es en común y lo que no es en común. Lo que tiene que ver con el constructo y lo que no tiene que ver con el constructo. Sí se podría ver como un error por eso. Mira. X es igual a, por lo que se puede modelar por los factores, por lo que no se puede modelar por los factores. Sí se puede ver como un error. Sí se podría. Pero Ok, no es como un error de regresión que es ruido blanco. No, 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 no. Esto es otra cosa diferente. Estas son listo. cosas que no tienen que ver. Listo. Entonces, Vale la aclaración. esta es la covarianza de los factores. Vamos a escoger P factores. Entonces, tengo acá F es igual a F1 hasta Fd y vamos a coger P factores, perdón, que son pseudo variables o combinaciones lineales de las variables originales que entre sí me dan al constructo. O sea, sean muy, muy correlacionadas con el constructo. Y ahora E va a ser el resto, porque tiene que completar la dimensión, pero el E va, va a ser, pues primero, la idea es que la esperanza sea cero, para que el modelo sea bueno, porque yo lo único que va a modelar mi constructo es con los factores. Y ahorita les digo cómo hallar los factores. Yo sé que esto es un poquito difícil al principio, pero vamos paso a pasito. Y la varianza de E, vamos a denotarla con la letra, yo no me acuerdo cómo se llama esta letra, pero esa la vamos a denotar. ¿Listo? ¿Qué queremos? Queremos, claro, como esto sí depende de X y esto no depende de X, pues que la covarianza de la comunalidad con el error sea igual a cero. Eso sí lo queremos. O sea, que no haya correlación entre los factores que explican a mi constructo y los factores que no explican a mi constructo. ¿Listo? Bien, hasta ahí cómo vamos, súper. Vamos a ver un ejemplo. La de abajo es covarianza, ¿cierto? La covarianza. Ok, listo. La covarianza entre los factores y lo que es cero. La esperanza del error es cero. La varianza del error es acá. Y la covarianza de factores es. Eso será el mismo gamma, pero minúscula. No sé, porque gamma es esta. Venga, a ver, Pero la rápido, mayúscula. rápido miramos. Pareciera gamma Porque minúscula, lo que pasa es que acá la botan sí, grande. me Es que acuerdo, gamma me minúscula acuerdo, es es así. porque así se llaman las tutorías del Rosario. ¿Gamas? Y se llama tutorías gamma y ese es el símbolo. Letras griegas. Ya se me olvidó. Quería ver rápido, veamos las mayúsculas y las minúsculas. Entonces esta es upsilon, porque gamma es esta, mira, un poquito más chiquita, sin el palo abajo, gamma minúscula. Alfa mayúscula, alfa, beta, beta, gamma, gamma, delta, delta, epsilon, epsilon, zeta, zeta, eta, eta, teta, teta, Pues se iota, parece iota, más a gamma. lambda. Bueno, digamos que no, por lo que tiene la colita abajo es el upsilon. Pero bueno, listo, ahí sabemos que se llama upsilon. ¿No? Dejémosla, digámosle que es gamma y Hágale todo bien. Capricornio, creo que sí. Bueno, Vas listo. a tener suerte, Johnny. Se ve ahí Capricornio. Creo que se llama Capricornio, o yo no me acuerdo qué es ese símbolo. Ese símbolo, ya dejémoslo así. Entonces, tenemos esa, esa esparción de la cosa. No sé si ustedes han visto componentes principales, sí o no, más o menos. La verdad, con lo que usted creo que nos explicó Es viendo el paper, pero sí, una forma muy, fuerte. ¿qué hice? No, no ¿Aló? me acuerdo. Ya, creo que no hice nada. Listo. Entonces, Ok. entonces vamos a ver cómo estimar todo y todo. Pues creo que acá nos habla primero del qué, del análisis factorial dinámico, que es el que nos interesa.
O pues bueno, empecemos con el análisis factorial dinámico. Me da sustos que no entiendan porque no se ve la ilustración. Bueno, intentemos a ver un ejemplo. O esperen, yo les publico un ejemplo rápido de un libro para que nos rinda porque si no nos quedamos ahí. Hay un libro hermoso que se llama el libro de Johnson and Winchell. Yo creo que ha sido el mejor libro de estadística multivariada que han hecho. ¿Eso dónde está? Es hermoso el libro de Johnson and Winchell. ¿Cuál es Johnson and Winchell? Este. Uf, el libro de Johnson and Winchell, pero es que hay uno bien bonito, creo que es este. Ah, este es el mismo Johnson and Winchell, pero hay uno que está re bonito, escrito bien hermoso. Notas de clase, multimedia, documentos, multivariada. Creo que acá está, hay un libro, hay uno que tiene una portada bien bonita. Y es este es el mismo Johnson and Winchell. Richard Johnson and the Winchell. Uf, este libro es hermosísimo, voy a pasárselos. Este libro es una hermosura, súper didáctico, súper pedagógico. El mejor libro que han hecho, yo creo que de análisis multivariado, Johnson and Winchell. Y esta es la última edición, por eso les está buscando esta es la última edición y está muy, muy bonita. Este es el libro de Johnson and Winchell. Voy a explicarles con un ejemplo, porque es que acá está todo lo que, o sea, todo lo que se necesita saber, digamos, para que ustedes vuelen en esto, ¿sí? Entonces acá está qué es el análisis multivariado, entonces empieza a explicar qué es un vector aleatorio, que se van a trabajar con vectores aleatorios, con matrices de datos, cómo se estima, que todo esto. Entonces, este libro, que como es, por ejemplo, el X barra, el S, el R, todo esto, este libro explica los fundamentos que usted requiere para que, digamos, todas estas clases usted las entienda a la perfección. Sí, ahí está todo eso. Bueno, pero a nosotros nos va a interesar irnos al capítulo de análisis factorial. Acá tengo el libro, creo que acá yo puedo colocar el índice. Y entonces acá vamos tiene matriz álgebra, perdón, álgebra de matrices y vectores, que eso es, digamos, lo que hemos usado y que de pronto eso los hace de pronto confundirse que hay bajo dominio de esto. Luego la normal multivariada, inferencia sobre eso, la comparación sobre muchas medias, modelos lineales, componentes principales, que era lo que yo les decía, si lo han visto, y análisis factorial. Entonces, pues esto tiene lo mismo, sino que desglosado, ¿no? Porque allá a uno le dan esto, ¿no? El intercepto más B lo llama por F por el error. Pero pues digamos que el libro va despacito y desglosa todo y va explicando absolutamente todo y da lo mismo, pero desglosadito. Si ustedes ven, el libro va desglosando absolutamente todo. Las diapositivas son un poquito más frías y de una te dicen, bueno, esto es un modelo factorial y sale. X igual a B, F por E. En cambio acá te va explicando. Empecemos con despacito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos ver a X, primero la centramos para que todo tenga esperanza cero. Luego vemos las variables que son comunales, que son F, y luego vemos los otros que son los errores. Entonces, la esperanza de F es 0, porque ya como le quitamos la media, esto mide 0, por lo tanto esto mide 0 y esto mide 0. La covarianza de F es la idéntica, porque lo que le da la covarianza son las ponderaciones. Y eso es muy chévere porque quiere decir que los factores entre sí son independientes, pero entre sí ¿son qué? Tienen norma 1. ¿Qué pasa? Que estos factores que están acá nosotros vemos que la esperanza es idéntica, pero es de F por F transpuesto. Por lo tanto, F es una rotación muy interesante que nos ayuda a ver cómo explicar ese constructo. Esto se va a entender más con un ejemplo, pero necesito explicar la teoría primero y ahorita vamos a entenderlo totalmente bien. Ahora, el error también 0, la covarianza la vamos a denotar con este número que ya no me acuerdo cómo es que se llama, upsilon, creo. Upsilon. Y la covarianza del error y los factores. Entonces vamos a ver el cuadrito de resumen. X yo lo veo como un intercepto por los parámetros, por los factores, por el error. La media, el error, el factor comunal, el peso del factor comunal, y acá tenemos el resumen. La esperanza de F0, la covarianza de F la idéntica, la esperanza 0 y la covarianza.
Vamos a ver qué pasa si nosotros sacamos la varianza de X, perdón. Entonces recordemos que la varianza de X es la esperanza de esto, X menos mu por X menos mu traspuesto, que es la matriz de varianzas y covarianzas. Pero nosotros podemos ver que X menos mu es la comunalidad más el error. Así se definió X menos mu, recordémonos. Venimos acá. X menos mu es la comunalidad más el error. Entonces, la comunalidad más el error. Entonces, hacemos distributiva. Comunalidad, comunalidad. Error, comunalidad. Comunalidad, error. Error, error. Entonces, vamos a sacarle la covarianza. Recordemos que la covarianza de un vector aleatorio es la esperanza del vector menos X por el vector menos X transpuesto. Pero si nosotros le sacamos esperanza a esto, ¿la esperanza de esto qué es? Entonces, ¿qué es lo aleatorio acá? F. Por lo tanto, L sale acá y L transpuesto sale acá y nos queda la esperanza de FF. Sigamos, acá. ¿Qué es lo aleatorio acá? Tenemos dos cosas aleatorias, pero recordemos que son independientes. Por lo tanto, nos quedaría la esperanza de epsilon por L por F. Pero como son independientes, queda la esperanza de epsilon por la esperanza de F y ambas son 0, por lo tanto esto se va. De igual manera esto se va y nos queda simplemente esperanza de epsilon, epsilon transpuesto. O sea, ¿qué nos quedó? Esta señora, ¿quién era? Esta es la varianza de F. Y recordemos cuál era la varianza de F o la covarianza de F. La identificación. Entonces nos queda LL transpuesto. Y nos quedaría solamente la varianza del error, que lo llamamos upsilon. O sea que ya hicimos una descomposición de la matriz de varianzas y covarianzas entre la comunalidad y la varianza del error. Y son disyuntas, son ajenas esas varianzas. O sea, lo que está aquí en la comunalidad no es lo que está aquí con el error. ¿Cómo vamos a modelar el constructo con la comunalidad? Y el constructo simplemente va a ser esas ponderaciones de las variables que yo seleccioné que sean comunales. Y el error, ¿listo? No sé si hasta acá hay dudas de lo teórico. O pasamos de una para el ejemplo para que no se me aburra. Esto tiene unas teorías. Vamos a ver un ejemplito, ¿les parece? Sí, de uno. Sí, veamos el ejemplito. Entonces, mire, veamos, supongamos que tenemos esta matriz de varianzas y covarianzas y la queremos descomponer entre comunalidad, o sea, lo que está súper correlacionado, y lo que F no está para nada correlacionado. Eso es lo que hace el análisis factorial. Me hace unas pseudo variables que están súper correlacionadas y otras pseudo variables que nada que ver. Entonces, yo tengo un sistema de ecuaciones, vamos a suponer que vamos a hacer dos. Entonces, yo tengo un sistema, bueno, acá simplemente nos pone a verificar que si L es este y si los errores son estos, esta siempre tiene que ser diagonal. Entonces, pues satisface esa condición. Entonces, espera a ver. No, esto no lo veamos. O sea, solo como por aclarar las variables que se representan con epsilon, creo que se llama. Upsilon, Esas, upsilon, eso siempre es una matriz, diagonal. o sea, es simétrica y es una Sí, es matriz. simétrica, es diagonal. O sea, la mitad tiene las varianzas de cada error de cada variable. Okay. Sí, este upsilon es una matriz diagonal de las varianzas de los errores. Y a ver si hay algo más práctico. Métodos de estimación, entonces acá es lo que yo les decía, si ya vieron componentes principales, porque uno lo hace es con componentes principales. ¿Sí? Esa es la solución del método factorial. Entonces, si no han visto componentes principales, pues no me van a entender. Este es un poquito más práctico. Taste, goodbye for money, flavor, for a snack, provides loss of energy. Sí, este es como un ejemplo un poquito más práctico, pero lo hace con componentes principales. Entonces saca los vectores propios, los valores propios, empieza a ver entonces el primer factor, el segundo factor, la primera comunalidad, la segunda comunalidad, la descomposición de la varianza.
Entonces, mire, acá me quedaron los factores y acá me quedaron los errores. ¿Sí? Pero requiero y necesito que se entienda componentes principales. Sí, nos toca ver ese tema. Toca ver ese tema. Entonces, pasemos a Q&A. Entonces, lo mismo. Yo quiero explicar constructo X, pero lo quiero explicar con los factores F y el error. Bueno, estas son las características. Entonces, ahora nosotros vamos a tener que nuestros factores van a ser dinámicos y van a depender del tiempo. ¿Eso qué implica? Eso implica que ya la matriz de varianzas y covarianzas no va a ser la idéntica, sino que va a ser una matriz ortogonal, porque va a ser una rotación que depende del tiempo y va a tener una dependencia. Entonces, yo puedo pasar un análisis factorial dinámico, un análisis normal. ¿Cómo lo hago? Haciendo la rotación que me rota la matriz ortogonal a la idéntica. Haciendo eso. Y listo. Y ya tenemos entonces nuestro análisis factorial dinámico. Entonces yo ya a x de t lo quiero explicar cómo va por unos factores de t más el tiempo. Eso es lo que es. Entonces no es nada del otro mundo. Simplemente hay que entender bien dos cosas. Análisis en componentes principales y ya con el análisis en componentes principales entender análisis factorial, porque el análisis factorial dinámico es eso, es aplicar análisis en componentes principales pero dinámico. Y ya. Veamos análisis en componentes principales. ¿Cómo están de tiempo? Pues por mí, ¿Cómo vamos? no sé ustedes, muchachos. Los perdí ahí en lo último, qué pena, ¿qué dijeron? No te preocupes. Que requerimos un tema que se llama análisis en componentes principales para que se entienda análisis factorial. Entonces no sé si quieran ver análisis en componentes principales para entender bien clarito el análisis factorial. ¿Ustedes qué dicen? Pues yo creo que, o sea, yo sé que es importante ese tema, porque estaba en el paper del petróleo y eso. Pero pues, o sea, por tiempo no hay problema. No sé ustedes cómo lo vean. Sebastián. Como quieran. Sería hacerle eso y ya terminamos las 6. Bueno, entonces hagámosle componentes principales. ¿Listos? Sí, porque si no, no me van a entender. Van a estar perdidos y esa no es la idea. Entonces, bueno, componentes principales es un tema muy, muy bonito. O sea, si no fuera por componentes principales, el análisis factorial F, ¿no? Componentes principales. Entonces, ¿qué pasa? Los componentes principales, ¿qué son? Resulta que nosotros muchas veces estamos enfrentados a muchas variables, muchas, pero muchas son muchas. Nosotros estamos presentados a muchas variables. Entonces, nosotros queremos reducir la dimensionalidad. Por ejemplo, voy a explicarles con un ejemplo chévere. Miremos esto. Caracol. Si nosotros colocamos una imagen de Caracol Televisión, o bueno, de un caracol, aunque no es tan bonito el ejemplo, pero una foto. Vamos una foto. Eso. Pregunta. Acá, ¿cuántas dimensiones tenemos en la foto? Es una pregunta profunda, pues lo normal, como 3 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones, en la realidad hay 3 dimensiones, pero usted en este momento, ¿cuántas dimensiones solo puede ver? 2, ¿no? 2. Largo de... Exacto. Entonces vamos a reducir la dimensionalidad de tal manera, pero vamos a tomar la mejor foto de los datos. O sea, yo tengo una tabla de datos, ¿sí? Tengo 200 variables, pero quiero tener muchas menos variables. Entonces, ¿qué pasa? Eso de tener menos variables es lo que se llama
análisis sin componentes principales. Voy a hacer unas pseudo variables o combinaciones lineales de las variables, pero de tal manera que sea la mejor foto. ¿Qué pasa? ¿Usted puede mostrarle a una persona un R4? Pues sí, ejemplo, ¿no? Yo acá creo tengo que un R3. Usted lo puede, bueno, así yo puedo mostrar un R3, pero un R4 le puedo mostrar. depende cómo lo maneja uno. Puede ser el color, puede ser el tiempo. Bueno, Pero tiene razón, pero un Con R20 drogas, con drogas. no, tan exagerado. Eso sería no un tan error. exagerado, ¿cierto? Entonces resulta que los componentes principales muchas veces con dos componentes, digamos, está la primera componente, el segundo componente, explico el 98% de la información de 20 variables y solo con 2 pseudo variables. ¿Sí vieron cómo se redujo esas 20 variables a 2? Eso se Vale, llama sí. componentes principales. Es reducir la dimensionalidad de unas 20, porque es que la dimensionalidad es una maldición, ¿no? Eso, yo no sé si yo les había mostrado esas diapositivas de la maldición de la dimensionalidad. Teoría de la estadística ultradiana no está. Yo no sé dónde es que están esas diapositivas de la maldición de la dimensionalidad, pero son muy interesantes porque explican que uno muchas veces tiene demasiadas variables y no las quiere reducir. Entonces, ¿cómo se reducen esas variables? Vamos a ver lo teórico. Resulta que vamos nosotros a descomponer. Si nosotros tenemos un vector con una matriz de varianzas y covarianzas sigma, nosotros esto lo vamos a dividir en varias variables y esas variables van a ser ortogonales. Aparte de eso, de que van a ser ortogonales y de que vamos a reducirlas en varias variables, vamos a escoger la mejor foto, ¿sí? De eso. Entonces vamos a ver qué sucede. Resulta que nosotros queremos la varianza de una combinación lineal, vamos a llamarlo un vector A transpuesto por X, es una variable aleatoria, pero la varianza de esto saco el A transpuesto por sigma por A. ¿Sí? Tenemos eso. Y esa es la varianza. Pero yo quiero que esa varianza sea máxima. Yo quiero maximizar esto. Entonces, ¿cómo yo maximizo eso? Derivando e igualando a cero, ¿sí? ¿No? Esta es mi función objetivo. Entonces, la derivo con respecto a A. Resulta que como esta es una forma cuadrática, la derivada de la forma cuadrática es 2 veces la forma lineal. Ahora, yo quiero maximizar eso. O sea, eso es lo que yo quiero maximizar, esa información. Ahora me dice, yo derivo eso. En un segundillo. Un segundo que no estoy haciendo las cosas adecuadamente. A ver, yo quiero maximizar esta varianza. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esperen un segundito porque sí me confundí un tilín. Esperen un segundillo, ya nos centramos en qué es lo que está pasando. Esperen un segundito que se me olvidó esa parte de cómo hallar la componente principal. Se me olvidó, qué pena. Ya recuerdo. Esperen que estoy viendo. Listo. Entonces yo quiero que esta señora sea máxima. Y yo ya sé que es este. A transpuesto por sigma por A. Es el vector. Entonces, yo voy a tener una suposición. Yo voy a tener una suposición, es que A transpuesto por A va a ser 1. O sea, va a ser un vector unitario. Simplemente es una dirección lo que me va a hacer. Va a ser la mejor dirección que hay.
Resulta que quien maximiza a ese señor, ¿sí? Nosotros tenemos que esto, o sea, si nosotros tenemos esto, nosotros tenemos que esto es igual a la norma, ¿sí? Y la norma de ese señor, es, ¿cuánto es la norma de un valor propio? Eso es lo que nosotros pretendemos encontrar. Nosotros, bueno, esa demostración sí se las debo porque no sé qué fue lo que me pasó, a veces se me olvidan las cosas, no tengo tampoco todo en la memoria, me cuesta un poco, No, pues apenas normal. sí, me cuesta un poco, pero lo que sí vamos a encontrar es que el valor propio, nosotros vamos a encontrar acá, si esto tiene p dimensión, nosotros vamos a encontrar p valores propios de la matriz p-1, etcétera, hasta lambda sub 1. Y cada valor propio tiene asociado un vector propio. Vector 1, vector p menos 1, vector p, vector p menos 1, hasta vector 1. La demostración sí se las debo, yo me la sabía, me encantaba explicarla, no sé qué me pasó, se me olvidó. Entonces, ese señor ahí, como está, nosotros vamos a escoger esa dirección del valor propio más grande, va a ser la primera componente principal. Y va a ser la que más correlaciones tiene. O sea, este vector propio, nuestro primer factor va a ser ese vector propio más grande que va a llamarse L1, 1 por la primera variable, más así hasta L1P por la p-décima variable. Y va a ser el que más me contenga información. Más tiene info. ¿Sí? Luego, al segundo valor propio le corresponde un segundo vector propio y ese va a ser nuestro segundo factor, lo que vamos a llamar L21, X1 más así hasta L2P, XP. Y este es el segundo que más tiene información. Y aparte es ortogonal al primero. Y así, hasta que ya hayan unos que no tienen correlación. Eso es lo que vamos a llamar los errores, los que no tienen correlación. Entonces, estos tenían harta correlación con X, luego modelo el constructo con X, pero los errores no tienen correlación, luego ellos no me van a... Como muy parecido a las series de tiempo, ¿no? Sí, es que de hecho va a usar series de tiempo. O sea, yo lo estoy explicando normalito, pero con series de tiempo pasa lo siguiente. Ya comparto el slide para acabar con esto. Entonces, O sea, los vectores propios todos tienen como la misma cantidad de variables, ¿cierto? La misma dimensión. sí, la misma dimensión. Ok. Por ejemplo, yo aquí tengo, ¿cómo es el asunto? ¿Vale? Yo aquí tengo X, un constructo, es igual a A por la comunalidad por los errores. Esta comunalidad son los valores propios influyentes y están los que no. Los que no influyen, los que no se tienen en cuenta. Estos son los factores, escojo P componentes principales y el resto los dejo como errores, no los considero. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener, ¿sí?, la meta va a ser identificar y estimar una serie de tiempo, pero con factores, con constructos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros tenemos unos factores que dependen del tiempo y nosotros queremos modelar el constructo X. El constructo X va a tener la misma descomposición en varianza, pero ahora nosotros vamos a tener que entonces, si nosotros asumimos B igual a P por omega a la 1/2, ¿qué pasa? Ahora necesitamos una omega. Nosotros teníamos antes una idéntica, ahora tenemos una omega porque es que tenemos dependencia temporal. Esta es la dependencia temporal. Si nosotros nos vamos acá al libro de Johnson and Winshire, nosotros vamos a encontrar que nosotros la varianza de F, nosotros la consideramos la idéntica, pero porque no había correlación temporal. Miremos acá el análisis factorial. No, este no es el capítulo más adelante. Ya, este. Entonces nosotros teníamos que F, la varianza de F era idéntica. La covarianza de F es idéntica.
Ahora en dinámico, la varianza de F no es idéntica de F de T, sino que ahora la varianza de F es omega. ¿Sí? Ese omega es la dependencia temporal que tiene la serie de tiempo, la serie multivariada de tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo ahora quiero ver x de t, un constructo que depende con respecto al tiempo, como a más b por la comunalidad temporal, por los errores temporales, ¿sí? Yo requiero ver ese omega. ¿Sí? Yo requiero ver ese omega. Entonces, ¿cómo se estima? Nosotros primero tenemos que ver que nosotros tenemos una dependencia temporal. Tenemos que estimar la matriz omega, es importante estimarla. ¿Dónde está la matriz omega? No la veo, no la veo, no la veo. Acá nos dice que F2 es B transpuesto por B a la menos 1 por B transpuesto por X de T. Luego F estimado es este señor, donde gamma es la varianza de los errores. Sí, de los errores. Entonces ya me queda estimado F. Pero allí, estimado F, ¿qué pasa? Tengo que reemplazarlo aquí para estimar X. Y tendré pues mi modelo factorial dinámico. Es eso. Entonces, ve cómo lo estimo. Componentes principales. Gamma, ¿cómo lo estimo? La suma de los errores. Gamma, la estimación de gamma acá está. Acá la pueden encontrar más adelante. La estimación de gamma. La estimación de gamma, la estimación de gamma. Where is that? Acá está la descomposición de los valores propios. ¿Dónde está eso? Miren, la estimación de gamma. Entonces, la estimación de gamma es la varianza de la variable i menos la sumatoria de los ij al cuadrado. Esto es el ij al cuadrado, son los componentes de b. Y b, ¿cómo se estima? Con componentes principales. Entonces, ya tenemos todo. B con componentes principales y gamma con la varianza menos los cuadrados de los componentes principales. ¿Qué quiere decir esto? Que es la varianza de la variable i menos la varianza que ya expliqué, porque esas partes de las componentes principales son las varianzas. O sea, estoy quitándole variabilidad, y eso es lo que hace un modelo, ¿no? Eliminar la varianza lo más que pueda y convertirlo en algo explicativo. ¿Qué lo explica? Los factores. Los factores yo los puedo evaluar. Los factores son combinaciones de variables, mientras que el constructo no. El constructo es x de t. Listo, no sé si está clarito. ¿Sí? Ya tocaría es practicarlo, pero ¿está claro? Sí. Sí. Pues yo me quedé con la idea de más clara de que es un componente principal. Lo que no entiendo es cómo, o sea, esos vectores F multiplican la misma variable, son como pesos, ¿no? O sea, esa L Sí, son esta como vez pesos. son pesos de los factores. Resulta que estos factores salen con componentes principales y estos B son pesos. ¿Esos pesos qué son? Los vectores propios. Este B tiene vectores propios. Vectores propios que son las componentes que más me explican la variable. Si quiere, este tiempo yo no se los voy a cobrar, tranquilos, de aquí en adelante. Pero si quiero, o sea, ya va hasta las 9, no se preocupen. Pero si quiero mostrarles algo, esperen, yo comparto mi pantalla. Pero si quiero mostrarles una cosa y es un videito que sí explica muy bien las componentes principales. Ese videito es sobre, una cosa, ya. Voy ver mi canal a ver si los de acá, donde están listas guardadas. Eso. ¿El video es suyo o es de...? No, es de otra persona. Es de otra persona. Porque pronto... Sea más fácil enviárselo, ¿no? Sí, Y eso le iba a eso, decir, no hacer que este se caiga por derechos de autor o alguna pendejada de esas de YouTube. Yo no sabía eso. Listo. Entonces démosle pausa al video. si quieres enviarnos el link. Finalizar. Sí,